Samuel, más que bienvenido, gracias por todo lo que has hecho aquí con nuestra gente del sur de la Florida. Y pues no podíamos, antes de que se vaya, para irse para Washington, hacer la última entrevista. Y vamos a hablar un poquito sobre muchos temas en los que yo en mi mente, desde que conozco todo lo que tiene que ver con la quinta dimensión y todo esto, pues me llega a colación. Samuel, yo soy trabajadora social, trabajo mucho con niños y como padres, nosotros tenemos tres hijos. Y este es el tema de la quinta dimensión, el tema del cambio a una nueva era y todo esto que estamos teniendo. ¿En qué forma para nosotros es relevante? Perdón, tenemos a Talia. Talia está celosa Es perfecto. en esta casa. Hay dos perros. Em, Tenemos niños y últimamente estamos viviendo muchos, en inglés se dice challenges con nuestros Challenge, hijos. ya. Estamos viviendo, estos niños están fumando droga o no quieren o son irrespetuosos. Muchas personas están viviendo este tipo. Pero yo te he escuchado en tus videos hablar de que esta generación es muy especial y que de todas maneras nació desde el 2000 en adelante. Quisiera escuchar un poco desde esa perspectiva. ¿Qué podemos hacer nosotros los padres que apenas estamos viendo a estos muchachos desarrollarse así? ¿Qué está pasando? Entendamos más. Bien, antes que nada, gracias por invitarme a tu casa, este hogar maravilloso que me ha hospedado por una semana casi. Y agradecido con esta apertura de tu hogar, a ti, a Gastón, a tu esposo, a tu compañero de vida, más que esposo, ¿no? Bien, referente a los niños, sí es cierto, tal cual, a partir del 2000 se abre un campo diferente, tanto biológico como conciencial de los avatares que encarnan. Avatares me refiero a cualquier ser humano que encarna aquí en esta realidad y está pues, vamos a decir, se les entrega a estos hermanos una activación de algunas hebras más en sus cuerpos mercádicos, en sus cuerpos energéticos. Entonces, por ende, es una tecnología un tanto más actualizada versus nuestra tecnología de la gente que hemos encarnado años anteriores, ¿no? Entonces sí, y le dan la facilidad de poder entrar en experiencias como tú la estás describiendo, de vicios, drogadicción, etcétera, entrar y salir con una mayor facilidad versus sus padres, sus abuelos, ancestros, ¿no? Que se quedaban mucho tiempo ahí, inclusive morían en esos estados o desencarnaban en esos estados, ¿no? ¿Por qué? Simplemente por la tecnología y la apertura, por la ganancia que han tenido a nivel álmico en otras encarnaciones. Entonces, por ese lado yo no me preocuparía, más que todo enfocar y dejar que estos niños o estos adolescentes se experimenten, que puedan sí tener una guía, vamos a decir, vamos a no perder la mirada sobre ellos, pero sin preocuparnos, sin estar imponiéndoles nada, porque tienen la facilidad de salir de allí, ¿no? Cuando tú estás hablando sin necesidad de imponerles nada, hay entonces las mamás que somos gallinas. Bueno, ya yo me gradué de gallina y ya creo que estoy en otro momento de mi existencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir no forzarlos a nada? Porque como madres nosotros tenemos la definición, o las familias, la definición de que ser buena mamá es estar pendiente y usted va a estudiar esto, se va a poner esta Ujú. ropa, pero vemos que los niños inclusive de 2, 3 años hoy en día tienen opinión propia. Si pones esos Mm. reels, bailan, cantan, tocan piano y tienen este tipo de destrezas impresionantes. Entonces los del 2000 tienen unas hebras más, los de ahora tienen más hebras conectadas o cómo es la cosa. Claro, lo que pasa es que mientras que un colectivo va evolucionando en biología y ascendiendo en energía, van adquiriendo alguna actualización en sus cuerpos, ¿no? Estos cuerpos, estas biologías tienen tecnologías. Es una tecnología muy avanzada, ¿no? Como siempre lo sustento y lo digo. Es una mixtura de 33 razas crísticas, ¿no? Entonces viene de muchas líneas de tiempo y mientras que vamos accediendo a esa tecnología, vamos experimentando de una manera más fácil y liviana una experiencia densa. No pasa nada, estos niños van a ir accediendo. Ahora, los del 2000 versus los del 2012 o Ujú, 2022, vamos a ujú. decirlo, los niños que nazcan en este año, por ejemplo, un bebé de este año, tiene una tecnología un tanto más actualizada que un niño del 2000 o del 2012. Es por añadidura, porque mientras que el tiempo se acelera, vamos accediendo a esa tecnología. Ahora, nosotros como padres o nosotros como humanos actuales, también somos partícipes de esa actualización. El tema es que si nosotros no nos alineamos a ese carril de actualizaciones, probablemente nuestros equipos queden caducos, ¿no? Entonces, simplemente es los niños que vienen, que encarnan, son nuestros maestros, y siempre Jesús lo sustentaba.
dejad que los niños vengan a mí, no era porque les gustaban los gritos o les gustaba la vehemencia de un niño, sino es porque son tan libres que tienen tanta información que al intercambiar información energética uno se puede actualizar también. Entonces un niño es una bendición, ¿no? Se podría decir. Y sí, de hecho, como experiencia propia dentro del centro nuestro holístico que tenemos, pues una de mis misiones es abrir la mente de los padres. Y hemos creado grupos de padres para que los padres aprendan a entender esta nueva generación y puedan tener una relación más armónica. Dentro de las cosas que me encuentro, una de ellas es que el padre, cuando yo le digo, el niño es tu maestro, se sienten como que mi maestro, si yo soy el que le estoy enseñando, si yo soy el que le estoy guiando. Entonces, ¿podrías, por favor, contarnos un poco más cuando dices, estos son tus maestros? Porque al menos los míos o los de nosotros han sido nuestros maestros de pie a cabeza. De hecho, yo he sido una mujer que he estudiado el crecimiento personal, el judaísmo, la Kabbalah y otras cosas, sanación energética y demás por muchísimos años. Y pensaba estar despierta. Sin embargo, parece que me faltaba una actualización y ahí tenía a mi hijo con su forma de ver la vida y su manera de hacerla, pues que de verdad me apoyó para una apertura como la que hoy tengo. Y desde que tengo esa apertura, la relación con él es mucho mejor. Ahora, la pregunta para ti es, ¿desde qué punto de vista estos niños traen a sus padres el ser los maestros? ¿Cómo es que un padre tiene que mirar desde qué posición mira a sus hijos y cómo les puede ver como maestros? No, cuando yo digo maestros me refiero a que en realidad la vida misma es una maestra para nosotros, ¿no? Las personas más allegadas o nuestro núcleo más cercano vendría a representar la maestría de nosotros, porque si nos posicionamos en un lugar neutro de que toda la experiencia que vivo, tanto lo que observo como lo que siento, soy yo, es mi diseño. Entonces yo siempre voy aprendiendo o cada ser va aprendiendo de esa experiencia. Que nuestros hijos cuando nacen son los más cercanos a nosotros. Definitivo. El compañero de vida, sea hombre o mujer, y los hijos son los más allegados. Entonces ellos, por ejemplo, en los momentos cuando son muy bebés y empiezan a llorar, te levantan en la madrugada, cambiarle los pañales, toda esa experiencia que aparentemente es algo por añadidura ya obvia, cuando lo hacemos o cuando entramos en esa experiencia de cambiar el pañal, vemos el grado de paciencia que puede tener un ser humano o que tiene un padre. Esas pequeños detalles nos van actualizando a nosotros nuestro campo mercábico, tan potente como eso, porque la paciencia abre el campo. Si yo tengo paciencia frente a ciertos eventos que en relación a mis niños o a tus niños, podré yo expandir mi campo energético. Y eso no lo consideramos porque queremos otra experiencia, ¿no? Entonces, el regalo que viene un niño es aportar de paciencia, de colmar, de ampliar mi campo energético a través de ese cuidado al niño. Y cuando va creciendo, el temor al desapego, el temor al que el niño pueda ya irse de la casa y tener su propia experiencia, también nos genera un poco de vértigo a los padres. Consciente o inconsciente genera vértigo. Entonces, ese vértigo es una enseñanza, es un maestro. A eso me refiero. Y cada experiencia a lo largo de toda tu estancia en tierra, hasta que estés con tu niño, o tu adolescente o tu adulto, que es tu hijo al final, te va a aportar de siempre, te va a colmar de esa expansión. Ahora, muchos de los comentarios que utilizamos Ujú, los adultos en el día de hoy que no somos conscientes o que son conscientes es, por ejemplo, darse cuenta que los niños de hoy, y eso lo observé yo ujú, misma, cuando ellos se mezclan, aquí en Estados Unidos hay mucha mezcla de razas y ujú. todo, entonces viene tu niño con amiguitos de diferentes razas, vamos a decir, con el morenito, con el chino, con el hindú, y los latinoamericanos en sí, aunque no lo queramos aceptar, manejamos lo que es la segregación. Inclusive en Estados Unidos hay segregación de lugares, allá están los brasileños, aquí Sí, están los no sé qué. Entonces la pregunta es, yo puedo ver cómo ellos como que almáticamente son más avanzados, ellos no ven esas barreras. Ellos también, el tema de amar a personas del mismo sexo, o ser, no solamente homosexuales, pero le llaman pansexual, que pueden tener, o el la hecho de tendencia, claro. que no quieran llamarse él o ella a pesar de que nacieron con un género o el otro. ¿Tiene que ver con este tema? Cuéntame un poco. Sí, yo creo que todo tiene que ver, es una mixtura, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, pertenezco a un círculo, mis padres están todo el tiempo, porque esto es, la energía se lee, ¿no? Yo puedo decir no, simplemente me relaciono con blancos, negros, chinos, latinos, etcétera, puedo decirlo de afuera, pero en mi propia esencia y Exacto. energía veo, por ejemplo, una persona blanca y la rechazo por energéticamente, por alguna dolencia
ancestral que haya tenido yo, ¿no? Entonces, y veo a un chino igual, ¿no? Y veo uno del mismo rasgo o condición étnica y me relaciono más fácil que con otros. ¿Por qué? Porque hay un programa instalado en nosotros. Lo mismo eso perciben los niños cuando nacen. No es necesario ni siquiera hablar. Energéticamente, estos niños que nacen, nuestros hijos, leen la energía de los padres. Entonces los padres, al relacionarse con ciertas razas, van a tener un cierto comportamiento. La idea es que tengamos el mismo comportamiento con todas las razas, aparentemente. Y eso es una tarea que estamos Pero yo veo que los tratando. chiquitos la tienen, ellos tienen un comportamiento similar con todas las razas, las que Mm, no lo tenemos somos nosotros, los papás. exactamente, los padres, sí. Entonces veo entonces ahí este crecimiento. Ahora con referencia a la sexualidad, Mm, que también la mitad del planeta está asustada y la otra ya lo entendió. sí. ¿Cómo es el tema ahí? Eso se cae, el castillo de naipes se está cayendo, ¿no? Porque al final, en realidad, las tendencias que fueron castigadas por programas sociales también, la tendencia a que sientas amor por un hombre fue castigada, fue castrada. Entonces, un padre de hace unas décadas atrás, que un niño tenga un comportamiento, un amor hacia un hombre, era castigado. Entonces, por eso se fue castrando y generando un egregor denso. Y ese egregor se fue esparciendo por toda la sociedad. Entonces, cada vez que yo sienta amor por un hombre, diré, soy un homosexual. Entonces, ese comportamiento va a haber una tendencia aún más a querer ya entablar algo porque siento aparentemente una atracción por esa persona. Y no es así, se tergiversa por el mismo hecho que el egregor se ha expandido, se ha vuelto, vamos a decir, ese egregor densificado se ha expandido por toda nuestra sociedad. Entonces simplemente cómo se transforma eso que se está haciendo ya, es simplemente ver normalizar algo que en realidad no es anormal, es simplemente, si siento amor por un hombre, pues no necesariamente me voy a acostar con ese hombre, ¿me entiendes? O sea, simplemente es entregarle el amor, relacionarme de ese espacio de libertad. Y me daré cuenta que no es necesario acostarme con un hombre o una mujer acostarse con una mujer. Eso se ha tergiversado. Entonces, vamos a entrar nuevamente en ese círculo en donde podamos vivir libremente y expresar nuestros sentimientos hacia los demás Sin miedo, sin sin vergüenza, sin miedos juicio. y todas esas clasificaciones como bisexual, como homosexual, etcétera, van a caer por su propio peso, porque no tienen razón de ser. Simplemente hay un hombre y una mujer que bajo diseño biológico tienen que relacionarse para procrear vida. Ese es el diseño original. Pero esa desviación aparente surge desde un conflicto interno que emerge de nuestra sociedad enferma. Pero, no, pero un homosexual y una lesbiana o lo que sea es digno también de experimentar. Así, Obvio, así como como el todo. O comer, sea, yo lo relaciono muy simple y lo pongo en ejemplo, es como por ejemplo ahora la tendencia a no comer carne. Yo no como carne por ciertos estereotipos, pero no me doy ese espacio de poder comer carne desde contemplar en realidad la energía de lo que estoy comiendo. Si yo me doy cuenta que estoy comiendo carne, la carne lleva un proceso de, por ejemplo, de asesinato, de sufrimiento del animal. Entonces, si percibo esa energía, me estoy comiendo el sufrimiento y el asesinato de ese animal. Lo mismo pasa cuando me relaciono con un hombre y quiero tener una relación sexual, vamos a decir. ujú. Me relaciono, llego al punto de experimentar eso, que para mí no tiene sentido, pero igual es una forma de experimentarse. Y llega un momento en que me doy cuenta, si soy honesto y percibo mi energía, veo que no es necesario acostarme con un hombre y te das cuenta. Pero eso tiene que experimentar la sociedad que ya lo está haciendo. Ahora ahí tiene entonces que haber un cambio de vibración energética dentro de Eh, ti. Porque, a ver, voy exactamente. a experimentar, te voy a contar una parte personal, por Ujú, ejemplo. Dejé de comer carne muchos años porque no quise y después un día cualquiera volví. Ahora, no hace un año más o menos y fui a un seminario ujú. y bueno, allí como que un cambio dentro de mi campo energético, lo que fuera, y cuando volví a los Estados Unidos me encuentro con que me iba a comer una carne kosher que nosotros comíamos acá en casa y ya no me entraba. Igual con el pollo, ya como que divino, ¿no? Sabía riquísimo, pero igual no lo disfrutaba igual. Entonces es ahí entonces, porque ni siquiera se trata, ya la iba a comer y ni siquiera, ya no me entraba, no por asco, no porque quiero ser vegetariana, no por nada de eso. Sencillamente como que mi nivel de vibración cambió al nivel de ya no quererlo tomar más. Ujú. ¿Es algo así entonces? Sí, claro. Tú te das cuenta mientras vas sintiendo y vas percibiendo tu realidad desde una perspectiva más elevada, entre comillas, porque aquí no hay más elevados ni menos, sino igual tu conciencia se expande. Desde ese espacio tú puedes
ya ver las cosas, la alimentación y, entre otras cosas, las relaciones de pareja diferentes. Claro. Entonces, ya no hay un contrato de por medio que tengo que comer en la mañana, en la tarde y en la noche. Y tengo que comer porque la sociedad me dice que tengo que comer, sino es que ya me doy cuenta que cuando mi cuerpo me pide, como. ¿Y qué como? Y voy relacionándome con el alimento diferente. Al final, el alimento no es necesario, está muy demostrado científicamente que un humano tradicional tiene la energía o el almacenamiento suficiente para no comer un año, demostrado científicamente, ¿no? Ahora, si lo llevamos a piso es tomarle conciencia. Y como me tocaste el tema de la sexualidad, que es muy potente también, lo mismo puede pasar. Es todo el conglomerado entre comillas, mal llamados homosexuales, lesbianas y todo Ujú, eh, ese atisbo social que se le ha dado ese nombre, ujú. puede transformarse también y retornar a su unidad. Entonces ellos, para mí, este grupo social tiene la probabilidad de ascender de una manera más rápida que nosotros los heterosexuales, por ejemplo. Muy importante Es muy eso. importante porque, ¿por qué? Porque al tener su campo, su equilibrio, entre comillas, eh, más arraigado, vamos a decirlo así, entonces yo tengo mi femenino y mi masculino. Soy hombre y soy homosexual, por ejemplo. Ajá, Entonces tengo, en este caso, mi lado femenino y mi lado masculino, activo, claro. versus otros hermanos heterosexuales que tendrían que activar cualquiera de los lados, ¿no? Entonces, al tener eso activo, lo que hace es me da una mayor facilidad si tomo conciencia. Y está perfecto. Y justamente yo dije en alguno de los videos que compartí que este grupo maravilloso tiene todo el potencial para transformar la Tierra. ¿Por qué? Porque tiene su yin y yang activo, ¿no? Entonces, volviendo al tema de los Ujú, hijos, cuando los padres estamos viendo estos comportamientos o estas tendencias, es ujú. mejor no salirse como a los gritos o llorando o gritando, sino más bien entendiendo, porque lo que entiendo, lo que me dices es, la evolución está en el equilibrio y completa formación del divino femenino y el divino masculino en Ahí el ser está todo. humano. Y cuando tenemos este grupo homosexual o llamémoslo que tiene tendencias que no son solo heterosexuales, Ujú. entonces ellos están desarrollando ambas tendencias, ambos tipos de energía en el cuerpo. Lo que mencionas es, va a llegar un momento en donde esta homosexualidad o esta tendencia vista desde cómo se ve sexualmente se va a caer y ya no lo vamos a ver de esa forma. Se va a transformar, porque la tendencia es que estos grupos que ya en breve, y muchos se están transformando, inclusive, toman conciencia, hay muchos espirituales que han sido homosexuales, por ejemplo, Sí, y esta tendencia es acceder a su coherencia, y su coherencia es que yo estoy aquí para procrear vida, entonces volveré a mi origen. Y si voy más allá, inclusive, el ser humano, bajo diseño propio, tiene la capacidad de procrearse a sí mismo, es decir, los hermafroditas, ¿no? Por sí, ejemplo, claro. es acceder a mi miembro femenino y masculino en un solo cuerpo. Y eso también lo veremos, pero para eso es un periodo de transición en donde una sociedad pasa por esto, ¿no? O ¿Me sea que entiendes? vamos a ver cada vez más, por ejemplo, la hermafrodita, Sí, pero en una línea de tiempo, claro, veremos que vendrán hermanos de aquí unas décadas, tal vez, hermanos que tengan estos comportamientos en donde tengan activos sus dos, en coherencia, ¿no? Yo puedo decir que tengo activo el femenino, pero tal vez no está activo, lo puedo decir de boca. Eso se ve en el campo vibratorio, es la apertura, la creatividad y al mismo tiempo manifestar el masculino, esa creatividad, ponerla en piso, materializarlo. ah, no, yo ya me gradué, porque era muy creativa, pero también me decían que era muy masculina, o sea, que era muy... Sí, es cuestión de encontrar un equilibrio y yo creo que en un corto tiempo la sociedad estereotipada como homosexuales o como lesbianas y todo ese cúmulo de términos que han mencionado van a terminar de transformarse y dar el punto de partida para el equilibrio. Y nosotros vamos a seguir ese ejemplo, pero primero el colectivo tiene que tomar conciencia de lo que es. ¿Quién soy yo? ¿Qué represento como este vehículo que soy? ¿Cuál es mi función en esta tierra? ¿Para qué estoy aquí? Primero reconocernos, luego nuestra sociedad en colectivo va a transformarse y estos hermanos van a transformarse también. También el campo áurico de cada uno de nosotros y la vibración puede causar, tu presencia en un lugar puede causar cierto tipo de Ujú. cambios en otros, ¿verdad? Jesús, por ejemplo, cuando estaba hablando con el público, podía expandir 30 kilómetros, 40 kilómetros a la redonda. Estamos hablando de una ciudad pequeña, mediana, ¿no? Entonces, eh, cada ser humano, bajo diseño propio, tiene esa capacidad. Si yo me expando y si yo me regocijo en mí, si yo vivo
disfrutando, no como ni catalogando como bueno o malo, sino disfruto mi vida sin importar esos catálogos, yo me voy a expandir. Si yo veo una sociedad que aparentemente está enferma hacia mi vista, pero la veo con amor, la transformo. Pero dependiendo del observador, se transforma. Si tú ves tu vida de esa manera, tú transformas tu mundo y todo tu mundo se transforma. Es tu línea de tiempo. Y cada uno puede hacer lo mismo. Entonces no esperar a que el colectivo, eso surge por añadidura. Tú mismo te transformas, yo veo mi vida así, no me importa si hay homosexuales, lesbianas, lo que sea, son maravillosos, entonces mi mundo se transforma. Y me permito vivir y experimentar lo que sea. Por eso entonces es tan importante, y ya pues nos estamos saliendo un chin del tema este de los nenes, pero igual es muy Sí, importante. Es tan importante, por ejemplo, el tema de no ver tanta noticia o de no poner la atención en las cosas que de alguna manera te están dañando el campo áurico, pero eso es porque, lo mismo, si te das cuenta, o es sí, más de lo mismo. Tú me preguntas, si a mí me ponen una bandeja de res, de comida de carne, pescado y lo que sea, ujú, yo no la voy a comer por resonancia. Si a mí me ponen noticias, yo no la voy a consumir por resonancia o ciertos contenidos. correcto. Es por resonancia. O sea, a mí es que no me pueden ni obligar, ni me pueden castrar. Simplemente yo escojo, yo elijo. ¿Por qué? Por simple coherencia. Entonces, una sociedad no es que se soluciona con que cancelen todas las noticias o los programas de Oh, TV, no, ¿no? no. Eso, una sociedad surge por extraer de conciencia, deja de consumir eso, no tienen rating y por eso empieza a surgir los nuevos programas, como están habiendo tanto en las diferentes plataformas, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces Sí, tu sí, mundo va a claro. cambiar, pero desde tu origen, desde tu centro, ¿no? Ahora, este tipo cuando dices desde tu origen, desde tu centro, ¿qué piensa Samuel Valdivia del tema de las medicinas, ¿cómo se llaman? De las medicinas sagradas, que muchas Ujú. personas están buscando su ser interno a través de consumir este tipo de medicinas, que no es que sean negativas, porque hay muchas personas que han encontrado soluciones a muchas de sus preguntas y interrogantes. Entonces, pero hay un debate interesante, qué es la medicina sagrada, qué trae. Yo nunca supe de eso en mi vida hasta hace muy poco. Ujú. Em, ¿Cómo, por qué? ¿Por qué en la búsqueda de la quinta dimensión, en la búsqueda de la era que viene y eso, veo tanta gente que está entrando en eso? ¿Por qué y qué piensas tú de eso también? O en qué forma lo... Lo que piense no importa, pero igual te puedo manifestar que todo es perfecto y todo es válido, ¿no? Estas plantas sagradas en realidad son sagradas porque esas plantas vibran en séptima dimensión. Ok, Para tú poder conectar con esa planta sagrada, tienes que conectar contigo mismo, no al revés. O sea, no buscar la conexión, porque la búsqueda te lleva al sufrimiento, ¿no? Eso lo decía Buda y tantos otros maestros, ¿no? Si tú empiezas a buscar, te va a llevar al final tu misma experiencia a parar de buscar, porque ahí no está la solución. La solución está en el simple hecho de permitirte disfrutar de cualquier experiencia. ¿Por qué yo tomaría una planta? Hay dos formas. Uno, porque querer alcanzar algo, que sería búsqueda, y la otra es porque en realidad sí, honestamente, quiero conectar conmigo mismo. Entonces, si yo utilizo esa planta sagrada para conectar conmigo mismo, es válido. Y si yo quiero utilizar esa planta como un objetivo para acceder a una claridad que no la tengo, estoy como que separándome. Estoy buscando, exacto, era ¿te ahí das donde cuenta? yo quería Entonces, llegar. cualquier, cualquier cosa que esté servido aquí en esta sociedad, desde el punto que se la vea, desde el punto que se tome, es válido, todo es válido al final, pero es miedo o es amor, si te das cuenta. Cualquier experiencia, cualquier acontecimiento, cualquier proyecto que surge en esta sociedad, todo es válido. Entonces, cuando yo empiezo a castigarlo desde mi vista de observador, de enjuiciador, ahí me estoy separando. Todo es válido. Entonces yo te diría, es válido, pero ¿de qué punto tú lo vas a vivir? O sea, es desde el nivel de conciencia donde lo hagas, cuál es el objetivo con el que lo Eh, estás haciendo. exacto. Entonces, a ver, ¿Hacia dónde apuntas? hacia dónde apunto. Si quiero conocerme a mí mismo y saber más, conocer de mí o de mi trayecto, de acuerdo a lo que estás Ujú. diciendo, pues es válido. Pero si quiero usar la planta para conectarme, A la fuerza, la ¿no? Quiero fuerza. ver, por ejemplo, ahora mucho se dice, hay, claro, por este despertar de conciencia que está viendo, se acelera nuestra burbuja etérica, entonces mucha gente está empezando a recordar y a canalizar y a bajar información. Y cuando yo veo a mi vecino, cuando yo veo a un compañero que está canalizando y yo no canalizo, entonces yo también quiero canalizar. Si lo veo así, estoy separándome, porque ese soy yo. Entonces,
Si yo me separo, entonces buscaré las formas y las metodologías para poder ser como él. Ah, bien, claro, como yo quiero ¿cómo es? Quiero Canalizar, canalizar, entonces para canalizar voy a usar tal cosa y entonces, claro, ahí es donde ya no me es por separo. luz y no estamos haciéndolo Estoy por desde mi motivos ego, desde mi desde el ego personaje, ¿no? y desde la necesidad de también canalizar, porque él Sí, canaliza. claro, pero si ese el que está canalizando soy yo, o sea, si yo utilizo eso, por ejemplo, en el grupo que vamos activando lugares en el Camino del Dragón, por ejemplo, en el grupo siempre hay canalizadores. Pero hay momentos que yo no puedo canalizar, porque hay momentos que mi cuerpo quiere estar contemplando y sintiendo y ya no quiero saber nada de bajar información, entonces quiero conectarme. Pero hay otros que sí pueden hacerlo, entonces como somos el equipo y soy yo todo, puedo utilizar esa información para mí también. Entonces no necesariamente tengo que hacerlo yo. Y lo mismo cada uno. Si mi vecino canaliza, pues tomo esa información y la uso de la manera más consciente posible. ¿Se dan cuenta? Y veo ahora en el internet hay tanta información también, lo tomo de una manera consciente, ¿no? Entonces ya no necesito yo hacerlo, porque tengo mi colectivo, que soy yo, que lo está haciendo por mí. O sea, con discernimiento. Igual al Simple, final, si estás al lado mío y la información la está bajando él, también puede ser con para mí, de hecho. discernimiento. Siempre es tuyo, o sea, todo lo que yo veo, todo lo que tú me estás diciendo es mío. Entonces lo utilizo. ¿Cómo yo me relaciono contigo en este instante, sin ir muy lejos? Todo lo que tú me dices, yo no lo interpreto, sino yo lo siento en mí. Y lo que sienta va a ser para mí. Y lo mismo tú. Entonces yo no necesito tratar de ser como tú y decir, wow, cómo habla ella, cómo se expresa. No quiero ser como tú. ¿Sí? Sí, yo soy tú. Si yo soy tú. Sí, ya lo tenemos. Exactamente. Entonces, al Hay, unir, hay muy lindo, perdón que interrumpa, sí, pero me llega la palabra, y esto ya es de 3D y todo, pero la palabra es básicamente cuando yo entiendo que tu luz también es la mía, ujú, tu capacidad de ayudar o integrar o demás, yo también disfruto de ella solo porque tú la tienes. Eso mm, es lo contrario de la envidia, pues, o es sea, hermoso. es O sea, la... cuando ves un artista en la televisión, por ejemplo, o en el YouTube o lo que sea, wow, qué potencial tiene Sí, este hermano hermoso. para cantar. Ese es tu potencial, no es el hermano, porque no hay nadie más que tú. Entonces, cuando veo el progreso de alguien, aparentemente en una sociedad como esta, se le habla de progreso, aunque yo no hablaría de eso, porque ¿qué vas a progresar si tú ya eres la vida? Pero igual, para entendernos todos, si veo el progreso del otro, es mi progreso. Entonces, el término envidia queda en Sí, otro total. plano, Nada que, no existe a ese porque nivel. veo la abundancia, por ejemplo, de tu casa, que es muy hermosa, entonces es mi abundancia, es mi Y casa. sí, porque aquí Entonces, llegaste por resonancia, por ya está. vibración, no solo contigo, sino con los amazing amigos que tenemos Tenemos aquí, ahí a a Pop Pop, y a a Yanni Dani, que han y todos los hermanos sido, que nos acompañan. sí, Entonces, ¿te das cuenta? Entonces vivimos en un mundo en donde todos nos unimos para manifestar la voluntad del Espíritu del Creador. Ya no estamos en que yo tengo que ser más que tú, ya no, o sea, ese mundo ya se acabó. ahora, me llega dos palabras. En muchos de tus videos he escuchado dos cosas. Una, bueno, me llega una pregunta, pero espero Ujú, no se me olvide. Ya al hablar de la expansión y de yo sentirme alegre por la prosperidad, la felicidad de mí mismo a través de otro, mm, porque eso es lo que, de mí mismo a través de ti, de mí mismo a través de aquella, de todo lo que tiene la gente para ofrecer. Me llega mucho la palabra arte. Entiendo que esta nueva elevación en la que estamos llegando, en la que ya somos, pero pues estamos despertando, recordando, como lo hemos hablado, em, habla mucho de la belleza del alma del artista ujú, y cuál es la misión que tiene en el planeta. Creo que escuché hablar a Andrea en algún momento, ujú. y a ti creo, los artistas están en servicio. ¿Pudieras hablar un poco al respecto? Porque estoy en casa de artistas. Yo también soy una mujer muy creativa y artista hasta muchos puntos. Y bueno, es importante no solo por mí, sino porque muchos de nuestros hijos están trayendo estos dones hoy en día mucho más desarrollados sin casi ni siquiera clases Mm, y saben pintar, saben cantar, saben tocar piano y estos nenes salieron, pero, ¿me entiendes? Y yo mm, me fascino de ver porque yo considero o dentro de mí ha llegado esta necesidad, esta misión de aplanarles el camino un poco a estos pequeñines. ¿Por qué? Porque he visto en los papás la necesidad de querer castrar algunas de esos dones y quiero que me cuentes un poco dentro de estas nuevas almas y de nosotros los que ya
tenemos más de 15 años, pues 17, 20. Ujú. Em, ¿qué, qué, qué hay con este llamado de ser más artísticos? Cuéntanos un poco. Lo que pasa es que si partimos del origen de este planeta era una princesa artista, era un artista. Y este planeta está configurado con la energía de Gabriel, que es la energía 3, creatividad, el que trae la buena nueva, ¿no? A través de múltiples formas de arte, ¿no? A través del canto, de la danza, de las manualidades, de la pintura, de la comunicación. En términos generales, este es un planeta artístico. Entonces la tendencia de cuando un planeta va despertando sus potenciales, como que uno, ¿no? Va despertando sus potenciales, fluye todo, ¿no? Sí, sí, total. Todo. Entonces, lo mismo pasa cuando el colectivo empieza a despertar sus potenciales. Entonces, los niños o los adultos Sí, inclusive sí. empiezan a mostrar lo que en realidad han venido a mostrar, su arte. Se viene un buen colectivo de encarnaciones ahora, que son misiones, bueno, es un tema técnico, Misiones Galácticas 66, Ay, me encanta. que al final es cuando empieza a equilibrarse la frecuencia del planeta, entonces encarnan estos seres para poder plasmar y renovar las plataformas de entretenimiento, ¿no? Lo primero que se hace es el control mental, ¿no? Al final el control mental que tenemos, que estamos subyugados antiguamente por lo denso, por los medios de comunicación que decían el conflicto, la competencia, el tener más, lo que hemos venido hablando. Ah, claro. Pero ahora vienen estos hermanos a través del arte, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de un cantante de mover millones, de mover masas, con sus canciones, por ejemplo. Imagínate si estos que encarnan estas misiones galácticas 66 encarnan y traen una nueva forma de cantar. Es decir, subliminalmente metiendo, introduciendo mensajes de amor, de transformación, de retornar a tu origen, subliminalmente. Este mundo en dos patadas, en dos por tres se transforma, Claro, porque todo viene a través de la programación mental tal cual. del mensaje subliminal. Todo viene por ahí. Yo entendí Ujú. que la psicología fue devaluada por aquellos que le llamaban científicos a la psicología, porque si tú entras dentro de ti, le quitas el poder a todos los demás sobre ti. Claro, tal cual. Entonces, en este caso, lo que es, imagínate, cuando estás haciendo mercadeo, lo primero, te enseñan la psicología del mercadeo. ¿Por qué? Porque la idea es hacerte comprar o hacerte ir o lo que fuera. Todo tiene que ver con los mensajes que llegan. Entonces, si este grupo, cuando dices van a estar llegando, Claro, lo que pasa es que primero se tiene que seleccionar la paja del trigo, ¿no? Se tiene o sea, que lo que estamos haciendo ahora. lo que se está haciendo ahora en estos días, hasta el 2026, es como que los grupos, entre comillas, me gusta decirlo, conscientes y los grupos inconscientes se O están es separando, conciencia en desarrollo. entre comillas, o conciencia en desarrollo, mejor Epa, sería, te lo presto. sí, sería más bonito el término, sí, para no castigar en esos términos, aunque lo digo igual, me da igual, Sí, pero estos grupos de conciencias en en desarrollo. desarrollo van a tomar un periodo todavía de nivelarse, pero como el tiempo lineal se acelera, este periodo puede quedarles muy corto. Entonces se tiene que reubicar, es como un salón de clases, ¿no? Si no se nivelan los que están en desarrollo de conciencia con los que están ya nivelados, y no les da el tiempo en un semestre para nivelarse, tienen que reubicarse En un salón en aparte. un salón aparte para aprender. Lo Este mismo pasa. sería el planeta del que hemos hablado aparte. Claro. Vamos a decirlo en términos simples, simplemente se pone en otras burbujas etéricas, en otros Es planetas. que en términos simples. Para mí es peor. No, se les reubica en Ok, otras condiciones, perdón, a las mismas condiciones que dejaron el planeta, ok. ¿sí? Y el otro grupo, por eso tú me preguntas, ¿y cuándo vienen estos seres? Planes. Es Ujú. cuando esté equilibrado, que más O o sea, menos ya a después partir del del 26. 2027, Ah, ok. 2027 en adelante. So, bebé que nazca en esa época, seguiremos teniendo bebés normalmente como todavía se tienen los bebés. Sí. Sí, lo que pasa es que imagínate que vengan en este momento, que hay algunos cuantos ya haciendo la tarea. Imagínate que lanzan un contenido, por ejemplo, una canción que empiece, por ejemplo, decir, tú eres el universo, tú eres el amor, tú eres la armonía, tú eres la paz, Tú eres Dios en tú eres acción. Dios en acción, pongámoslo, solo eso. Muchas cosas más pueden decir, ¿no? Subliminalmente. Entonces, una persona que no está preparada para recibir eso puede colapsar en un instante. Se puede volver hasta entrar a la demencia. A mí me pasó personalmente, aunque no quiero expandir tanto eso. Entonces, cuando recibes esa información de golpe, al no estar preparado biológicamente, puedes colapsar. Entonces te puede dar mucha ansiedad, biológicamente puedes entrar en un estado de cataclismo interno. Yo lo viví. En mi Ujú, momento, yo lo viví. Tuve también mi crisis de ansiedad. ujú. Yo, pero ¿cómo así? O sea.
Y bueno, ya estoy mucho más estable, pero llegó un momento en donde también tuve mi confrontación con Marcela, con lo que yo sentía que era el Dios externo al que yo siempre he orado, pero que al final Pero hasta ahí ya adentro, estoy tú dentro de eres el mí Dios. y yo siento ese Dios en mí y la capacidad creadora que tengo, que además la demuestro diariamente. Ujú. Eso fue un tema, o sea, lo que dices lo entiendo Complicated. perfecto, sí, Yeah, complicated, yeah, it's complicated. yeah. Um, Mm. entonces, estabas mencionando, llegan estos chicos es cuando ya después del 2026 aproximadamente, que se espera que la Tierra esté en otro nivel de conciencia, Va ¿ya? a ser armónico todo, ¿no? Pero sí, porque ya te lo planteé que puede, por ejemplo, si somos 8.000 millones de habitantes, consumen televisión casi el 70%. Imagínate, ¿no? Si van por estas plataformas de televisión estos nuevos conceptos, casi todo ese colectivo podrá colapsar. Entonces, y sería un caos porque al colapsar se mueve energía densa, entonces se filtran portales densos Obvio. y vuelve a lo mismo. Por eso que hay toda una cirugía que hacer muy minuciosa de los hermanos galácticos que se están ya trabajando en eso. Entonces, espera que ya un colectivo tenga una frecuencia ideal para esos cambios y se lanza todo ese paquete de información, ¿no? A nivel subliminal a través de estos galácticos. Pero es toda una cirugía social, no, no se puede hacer de golpe. Claro, entiendo, porque a veces cuando escucho personas hablando y cosas que en vez de apoyar al crecimiento, lo que están apoyando es al miedo, yo lo que veo es que lo que están es aportando Exactamente. es a bajarle la vibración al proceso y atrasarlo todavía un Y se poco, puede atrasar, exacto. ¿correcto? Sí, tal cual. Ahora, mencionaste el tema de los artistas, entonces yo me puse una vez a pensar, bueno, yo te pregunté, me puse a pensar, ¿quiénes son artistas? Entonces, ¿y un ingeniero es un artista? Claro, ¿no? Todos somos artistas al ¿No? final porque estamos respirando. Y aquel que El respirar es está un arte. por ejemplo, aquel que es un arquitecto, que crea, que dibuja, que este tipo de temas, o sea, porque me puse a pensar, entonces, ¿qué van a hacer los cenetistas, por ejemplo? ¿Los cenetistas son artistas? Claro, dentro de un ¿Qué paquete, tipo? dentro de este planeta, como te dije, tiene catalogado es un planeta 3, es un planeta de creativo, artista, es un planeta artista, porque este planeta fue una princesa en su anterior encarnación. Ah, no, pero me explicas eso un poquito más. Eso Entonces, sería abre expandir. paréntesis. Es que lo que pasa es que este ser álmico, vamos a decirlo, o espíritu, toma su cuerpo etérico toma al planeta Tierra como vehículo, pero previamente en su anterior encarnación era una princesa, una doncella, no era muy especial en su galaxia, ¿no? Entonces es todo un tema que después de pasar una etapa muy de confort en su experiencia anterior, decidió esta princesa Dañarse la vida, claro, acelerar su proceso para acelerar en etérico, venir a una experiencia densa, como es la Tierra, ¿no? hacer la tierra. Hacer la Tierra. Entonces, pero esa princesa era muy artista, entonces tiene, vamos a decirlo entre comillas, en su vida pasada, aunque no existe tal término, su creatividad. Entonces, sería expandirme, ¿no? Pero en realidad todos somos artistas en este planeta, pero tenemos ciertos catálogos. Por ejemplo, hay unos que se experimentan siendo estructurados, por ejemplo, dando dirección, ingenieros, arquitectos, ¿no? Darle forma a una actividad aquí en la materia. Pero bajo en esencia nuestra, todo el ser humano es artista, bajo esa esencia, ¿sí? Así que bajo momento de la historia es importante y válido escuchar nuestro corazón para aquellos que, por ejemplo, como yo, me acuerdo un día estar pensando, ¿cuál es mi momento ideal? ¿No? ¿Cuál sería mi momento ideal en la vida? Mi momento ideal en la vida es cuando yo pueda pintar, cantar, volver al coro, hacer teatro y sin tener que preocuparme por nada más. Me acuerdo en ese momento tan interesante, pero he escuchado eso de mucha gente. Es parte de este cuento entonces, esta Sí, necesidad de... sí, cuando se empieza a gestar, por ejemplo, el Gesara Nesara, ¿no? Eh, Se tiene como una ley que te lo comenté la otra vez, que solo un niño o por ejemplo, un ser humano que encarna, trabajar solo 2 años en la línea de tiempo durante toda su existencia. Y el demás tiempo divertirse, experimentar, manifestar su don. Ese es el... Entonces todos nos volvemos creativos porque cada uno va a manifestar su don. Y eso es creativo. El no ser creativo, ¿qué sería? El comprar un paquete de información y hacerlo a rajatabla. Sí, que lo copiaste de otro Copio y lo prácticamente. hago. Por ejemplo, ¿qué se enseña en las universidades? Con todo el respeto, Un es copy doble. un copy Sí, claro. y page, nada más. Entonces no estás siendo creativo. Por más que dentro puedas manifestarte tú, no es creatividad. Creatividad es reinventarte a ti mismo, ¿no?
es vivir en presencia, ese es el creativo. Desde ya, ese es el creativo. Ok. Entonces, ya vamos llegando como a cerrar un poco Bien, porque pues es tiempo de cerrar. sí, Samuel, mil gracias por estar con nosotros, por el privilegio de tener a Pop y a Jenny con nosotros y con sí. Samuel. La pasamos Muy chévere, bien, una semana. estuvo rico y pues ahora vas para Nos vamos a Washington, previo escala en New York, para hacer el Liberación de Almas en, en, eh, en, en la zona de las Torres en Gemelas, ¿no? Ground Zero. En el Gran Zero, bien. Ahora, antes vas para allá y vas precisamente donde estaban las Torres Gemelas, donde se manejaba la bolsa, el tema de la bolsa, que hablaste, acabas de mencionar algo antes de terminar, lo de Nesara Gesara. ¿En qué momento se empieza a ver esta transformación? ¿En qué forma la vamos a ver? Ya empezó con los Panama Papers que se Sí, dieron en desde el ahí un poco. 2020, 2021 creo, no me acuerdo. Ujú. Desde ahí se empezó a dilucidar todo esto porque al ponerse en claro la corrupción que hay, al final la corrupción emerge de nuestro colectivo, ¿no? Correcto. Al decir una mentira piadosa, como le decíamos antes, o las abuelas mencionaban, ya es corrupción. Entonces, nosotros sostenemos la corrupción hasta cierto punto y vemos manifestado en algunos seres que la ejecutan a gran escala, ¿no? Esta corrupción se ha ido declinando, ha ido bajando paulatinamente y el 2024 es un punto importante en el portal 888, en donde inicia, desde la numerología cósmica, yo no lo digo, inicia el 8 de agosto del 2024, ¿no? Inicia esta transformación en tema del concepto de dinero, lo lidera México o todo el territorio mexicano que está incluido Estados Unidos ahí, Canadá, ¿no? Y cuando Ujú. estamos hablando lo lidera, ¿qué podemos esperar los ciudadanos de a pie? ¿Alguna idea? Simplemente ser honestos. La economía cuando Pero la es... gente tiene todos estos pensamientos, bueno, saquen la plata de los bancos, No, 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 eso no tiene nada que ver. que en esa Gesara ya no vas a tener que pagar tu mortgage, una serie de cosas. Es que no va por ahí, porque si están esperando el colectivo eso, van a seguir esperando, ¿no? Porque Total. cada uno va a ver su propia realidad, ¿no? Las puertas se le abren a cada uno cuando va trabajando en uno, no en esperar que los políticos lo hagan. En mi mundo, cuando yo trabajo en eso, en mi mundo, mis políticos van a ser honestos, en mi mundo. Y son 8.000 millones de mundos humanos experimentándose. Cuando esos mundos se armonicen, Se la genera burbuja inmediatamente etérica eso. se transforma. Ahí en este mundo estamos hablando de la masa crítica. Hay una masa crítica que Claro, hay una pueda masa atraer a crítica. otros. Claro, la masa crítica ya está. Ya estamos Ya está. creados. Por eso Ya, estamos aquí dando esta sí, entrevista. así es. Listo, Nueva York. Hacemos el rescate de armas en Ground Zero. Ground ¿Qué sigue? Zero, ya. Después sigue en Washington hacer el 5 y 6 la actualización del banco de datos de Estados Unidos, que es simplemente un poco remover la energía de los puntos de poder de Estados Unidos, que es la Casa Blanca, aparentemente, etéricamente, el Capitolio, el Poder Judicial y la iglesia más representativa de Estados Unidos. ¿Eso qué significa en términos Simplemente, prácticos? simplemente toda la información que se bajó del Padre Sol en territorios de Estados Unidos, trasladarlo de una manera más acelerada a esos puntos donde se toman decisiones para mover toda la energía del planeta, ¿no? De ahí surge todo. Entonces, un punto importante también, los que sientan el llamado a hacerlo físico o etérico, si es que están a la mano, pueden acercarse y mover la energía, porque mientras más seamos, es mejor. Ok, ¿y cómo hace para la gente para comunicarse si te quiere acompañar, por ejemplo, a Washington DC Simplemente, o simplemente se acercan el 5 a las 11:11 hora Washington, a la Casa Blanca, y ahí 5 vamos a de estar noviembre? el 5 de noviembre, sin expectativas, con mucho amor, en resiliencia, en amor hacia uno mismo. Nos congregamos y hacemos el trabajo, sin mucha cosa. Excelente, sin mucha cosa. Entonces estamos aquí con Samuel Valdivia. Gracias por estar con nosotros. Esta es Marcela Gómez Bogomoni, soy trabajadora social y bueno, seguidora de todo lo que me abre la apertura y sobre todo apoyando a mi gente a crecer cada día más. Estamos a través estamos aquí en la casa en la Florida, pero pues como dicen en mi tierra, hoy desde la Florida, mañana desde cualquier parte del mundo. Un abrazo. Gracias, gracias, gracias.